Entrevistas. Es como mi marciano favorito. ¿Eh? ¿Qué Te ves dijiste? te ves como mi marciano favorito. ¿Te acuerdas de la Fíjate que serie esa? sí, venían estas cosas, que yo soy enemigo de ponerme estos artefactos, venían en el equipo de renovación del contrato del teléfono. No son los de última generación, son los menos nuevos. Pero, y no sé cómo usarlos. Y ahorita le dije a Miguel a ver cómo se ponen. Y abro la cajita y empiezan a salir aquí un montón de letreros para sincronizar. Digo, a ver, ¿cómo se oye? Y dices que se oye mejor. Se oye muchísimo mejor. Fíjate tú, qué adelantos, caray. Pues cómprate Cuando los de antes. última generación y me pasas esos. ¿Te acuerdas de los audífonos que usaba Sabludovsky? ¿Cómo no? ¿Cómo Esas no? cosas Las enormes. orejeras eran Que orejeras de invierno. nosotros usamos eso en el radio, en la HR, muchos años. Te sudaba, te sudaba la oreja espantosamente. Y luego, pues tenían los audífonos ahí, los enchufaban, todo el mundo llegaba y se ponía los mismos audífonos, y era una asquerosidad que no veas, tenerte que poner el del sudor del anterior, man. Y como yo entraba después de Montero, pues ya te imaginarás, man. No, Entonces, pues sí. entonces, opté por comprarme los míos, man, y dejar y enchufar los míos. Creo que era más sano eso que otra cosa. Y Pero eso bueno, que no todo había esto, COVID y no no, no había había COVID. viruela, ni viruela en el mono. No, pero sí había enfermedades de los oídos, las gripas. Sí. En aquellas épocas las cabinas de radio pues no tenían aire acondicionado, estaban totalmente cerradas con herméticas, vamos, para que no entraran los ruidos de fuera, con doble vidrio, con el cartón de huevo. Se forraban las paredes con el cartón de huevo y encima del cartón de huevo se le ponía otra cosa. Había un material térmico especial que traían de Estados Unidos que era carísimo, o simplemente le ponían una espuma, que esa era otra de las formas en las que acondicionaban las cabinas, man. Así estaba la de ABC, ¿no? Cuando íbamos. Esa ya tenía un poquito más de ¿cómo se llama? De modernidad. De modernidad, sí, ya algo más, no precisamente todo, pero sí algo, y eso pues era parte de pues de cómo se van acondicionando las cosas, ¿no? Cómo se moderniza, cómo tienes el avance de la tecnología en muchas cosas. Te quería enseñar una foto, pero no sé si la puede encontrar, del viaje que hizo o que está haciendo el Papa Francisco a Canadá. Hay fotos muy interesantes que quizá no a todo el mundo le guste, mano. Pero mira, por ejemplo, esta que publica Los Angeles Times. ¿Cómo la ves? El, el Papa ¿Le está le, besando la mano a quién? le besa la mano a Elder Alma de Spirituales, indígena sobreviviente a los malos tratos, sí, yo sí tengo los lentes, sobreviviente a los malos tratos en internados católicos canadienses, Elder Alma Desjarle. Es interesante, no sé si aquí haya más, pero es muy interesante el enfoque que se le está dando a este asunto. Mira, aquí hay otra, mira esta. ¿Eh? Hay una en donde el Papa se pone el penacho, también está interesante. A ver si la puedo encontrar y si no, pues ahorita la busco en otro portal. ¿Cómo Es- ves esto? El Papa yendo a pedir perdón, porque ese es el tema,
pedir perdón a los indígenas por las faltas que cometió la Iglesia Católica contra los indígenas, contra los jóvenes, contra la gente que fueron abusados, fueron por acá está, mira esta, el Papa poniéndose el penacho indígena del perdón. Y todos los bordados estos, que son parecidos a los de Pahuatlán, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. ¿Cómo ves? El Papa Pues pidiendo mira, perdón por los abusos de la Iglesia, de los sacerdotes. no sé, para mí es mucha fama porque sí, efectivamente, la iglesia en la época colonial cometió muchísimos abusos, pero tampoco creo que esa sea la razón primordial. Yo creo que la razón primordial es que la iglesia se alejó del ciudadano, del pueblo, y le permitió la entrada a muchas sectas, y hay que tratar de contrarrestar esa situación. Y creo que por ahí va enfocado el tema de estos perdones, porque la verdad, ni siquiera creo que los que estén ahorita sobrevivientes, que en Canadá no fueron tantos, no había tantas tribus como para que fuese así muy relevante. Los gringos sí tenían muchas y a todos les los mataron o los encerraron en una reservación. Y ahí no tuvo nada que ver la iglesia, al contrario, los franciscanos en esa época hicieron una la gran labor de auxilio para todos esos pueblos indígenas. Yo creo que va más enfocado a la cuestión de volver a tratar de penetrar dentro de las clases que están alejadas de la iglesia. No sé cómo lo veas tú. A ver, es que los antecedentes que hay es que hubo denuncias muy fuertes de lo que pasó en los internados, Sí, pero en los sitios en donde los sacerdotes abusaron de los indígenas. Hay una escuela que es la que sirve de base de todo esto. A ver si tengo por aquí la información. Este, la razón, la raíz de por qué hace este viaje. Mira, por acá está en la BBC, salió el reportaje el pasado lunes. La histórica petición de perdón del Papa Francisco a los indígenas de Canadá por destrucción cultural y asimilación forzada. Y dice que pido humildemente perdón por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas. Se reconoce que muchos miembros de la Iglesia han cooperado en la destrucción cultural y asimilación forzada. Miles de niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados dirigidos por sacerdotes y religiosos católicos desde finales del siglo XIX y hasta la década de 1990, como parte de un programa que pretendía crear una integración cultural de los nativos con la cultura blanca gobernante. ¿Qué sucedió? Te lo pongo porque creo que vale la pena. Quizá no lo has leído, fíjate, quizá es algo que no se ha divulgado mucho. Alcatraz de Canadá, la oscura historia de la escuela para niños indígenas en la que encontraron otras tumbas sin identificar. El 160. internado 160. El internado dirigido durante 8 décadas por la Iglesia Católica con financiamiento del gobierno estaba en la isla Cooper y la población más cercana era Chemañú, a 7 kilómetros, en otra isla del archipiélago al este de Vancouver, en Canadá. Dos hermanas se ahogaron mientras intentaban escapar de la escuela en 1959, pero hubo tantas muertes de estudiantes ahí que nadie sabe con certeza si hubo más intentos con el mismo resultado. El internado fue abierto en 1889 y a lo largo de casi un siglo de funcionamiento, decenas de niños fallecieron, muchos de ellos siendo enterrados en tumbas que nunca llevaron su nombre ni tuvieron una marca.
El pasado 13 de julio, la tribu Penelakut anunció el hallazgo de manera preliminar, pues aún está por determinar el número exacto de al menos 160 enterramientos, los cuales se suman a más de 1,100 que se encontraron en otros internados para niños indígenas en Canadá. El tema no es lo de las sectas, sino la forma como los sacerdotes trataron en estos en estos internados a los niños. Hay un video, si quieres te lo pongo, quizá nos ilustre. Dura 4 minutos. 6,000 niños. Sí, lo estoy leyendo. ¿Qué te parece? Es Sí, impresionante, ¿no? sí lo es, pero híjole, si a esas vamos, a partir de los 2 reinos importantes, o los 2 virreinatos importantes que eran México o la Nueva España y el mundo inca, pues, caray, Canadá era una cosita de nada, es más, poca intervención Sí, pero debieron por de ser una tener. cosita de nada no justifica que hayan hecho eso con los niños. No, no, es que Acá si esto el tema de fondo es que se aprovechó la religión para eh, terminar, para quitarles la cultura propia, imponiéndoselas con la cultura cristiana, católica, como le quieras llamar, con medidas que fueron de esclavitud, que fueron de asesinato, que fueron de tormentos, de muchas cosas. O sea, esto es el problema de fondo, a es que a era eso es a lo que voy. la forma de actuar de los sacerdotes. Fíjate, eh, hay algunas declaraciones. Casi 20 años después de su demolición, porque ya fue demolido el internado, era un internado, ¿eh? Ahorita te cuento algo de los internados. Un grupo de exalumnos del internado de la isla Cooper volvió para erigir un memorial para las víctimas mortales. Muchas de ellas eran conocidas por los que fueron a levantar el memorial. Se abrazaban y lloraban mientras arrojaban flores al agua, como quedó registrado en el documental de Campbell y Welch. El aislamiento no solo era marcado por los límites de la isla Cooper,
llamada hoy Penelakut, sino también por las normas impuestas por los religiosos católicos para eliminar la cultura nativa de los niños. Una de ellas, cuentan los sobrevivientes, era separar a los niños que llegaban de una misma familia o tribu. No podías saludar a tus hermanos, primos o conocidos. Pero lo que ha dejado mayores secuelas emocionales para muchos exalumnos fueron los abusos sexuales por parte de los religiosos católicos a los que llamaban hermanos. Te daban un número, cuenta uno de los afectados, que tenía el número 64. Tu camiseta, tu ropa interior, tu chaqueta, todo llevaba el mismo número. Solíamos ir a los campos a jugar, especialmente los fines de semana, pero cuando jugabas realmente no lo disfrutabas. Cuando escuchabas el silbato, un hermano salía y gritaba un número, el que quisiera, y tú sabías muy bien que ese niño tenía que subir y pasar el resto de la tarde con el hermano en su cuarto para entretenerlo. Sabías bien qué le pasaría a esa persona en ese cuarto. No había a quien pedirle a quien pedirle ayuda. Esto es una revelación muy, muy fuerte de lo que pasó ahí, man. Te Cuando cuento, me refería cuando yo a, estuve, cuando yo espérame, estuve en el colegio, había internado. Yo no estuve nunca internado, pero en los colegios que yo estuve, en los colegios de, de- de los escolapios o de los salesianos ya no había, pero con los escolapios había internado. Y el internado cerró. Cuando yo estaba en primero, segundo de primaria, cerró el internado por una cantidad de denuncias y de cosas que pasaron que, o sea, los internados eran una forma de adoctrinamiento, de meterte la religión, y este es el ejemplo equívoco. sí, cuando yo me refería a la pequeña porción de gente que debieron de tocar en Canadá, quería extrapolarlo a la Nueva España y al Imperio Inca, porque realmente fue lo que hicieron. Fue la conquista fue a través de la religión, la destrucción de la cultura que había para imponer una nueva cultura. Todo esto, si vamos a números, a lo mejor las 160 tumbas quedan reducidas a nada si vemos las que puede haber en México, hoy nuestro México, Centroamérica o toda Latinoamérica, porque hay que pensar desde la Patagonia hasta Canadá. ¿Y dónde fueron donde realmente tuvieron la mayor capacidad y la mayor fuerza? Pues el sur de Estados Unidos, cuando era parte de la Nueva España y Sudamérica. Entonces ahí es donde hay que dirigir el enfoque. ¿Qué habría o qué pasó? Porque hablar de la Inquisición, ya sabemos que la Inquisición cuando mucho mandó matar a 40, no fueron más, pero el nombre de Torquemada todavía lo utilizamos hoy para denostar y para decir la fuerza de lo que era la religión. Pero ¿Sí? te das cuenta que hubo cosas peores hace no Claro, muchos años. claro, todavía las había. A mí me tocó estudiar con los agustinos y también la rigidez era fuera de lo normal y la religión entraba con sangre, ¿entiendes? O sea, no estamos hablando de hace 200 años, estamos hablando de hace 50, 60 años. Esto ha estado permanentemente puesto, y no te digo en la España franquista. Sí, ¿no? Bueno, eran los estilos de enseñanza, quizá. Sí, sí, sí. Era, te digo, decían que la letra con sangre entra, sí, pero de la mano con la letra iba la religión. Los famosos viernes primeros era
podías faltar a cualquier cosa menos a la misa del viernes primero y muchas cosas similares. Entonces, esto nos remontamos a cientos de años atrás, pero hay que ver la actualidad. También entiendo que todo lo que ha salido alrededor del abuso infantil por los curas o por la Iglesia Católica ha sido una forma de promoción, porque no solamente la Iglesia Católica actuó así, sino todas las iglesias. Y quién sabe dónde se cometieron los mayores crímenes en este aspecto. Claro, la publicidad va enfocada a la Iglesia Católica porque es a la que hay que tratar de destruir. Entonces, hay que analizar Pero, o los sea, dos enfoques. tú lo ves un poco como si no fue tan malo, es lo que No, no, entiendo. fue criminal, fue El criminal, hecho para mí pero el trascendente es que el Papa vaya y pida perdón, que haga una no, peregrinación, dice él, por- penitencial, llegar y pedirles perdón a los descendientes, a los primos, a los hermanos, a los que perdieron a sus hijos o a sus familiares, o que saben que alguien de la familia falleció al intentar salir de pues, el internado y de la isla y todas estas cosas. Que el es Papa que llegue y ofrezca un perdón, que le pida perdón y que la comunidad de los pueblos originarios de Canadá lo reciba y haya una reconciliación, a mí me parece un acto muy interesante. es muy interesante y la actuación de la Iglesia en muchísimas ocasiones ha sido criminal. Eso no se puede discutir, ni se puede tapar el sol con un dedo. El problema es que no es la única situación que ha ocurrido, ¿sí? Actualmente sigue ocurriendo, ¿sí? Y vemos a los pueblos indígenas cómo son pisoteados. Y si no es por la religión, es por otros medios. Nosotros tenemos a los tarahumaras, ¿sí? Los estamos matando de hambre. ¿Y qué hacemos? Nada. ¿Y a quién le van a, quién va a ir a pedir perdón? Entonces, el reconocimiento del Papa de los crímenes que cometió la Iglesia está perfecto, pero las soluciones, ¿cuáles son? Y cuáles son, sobre todo en la actualidad, porque eso, como quiera que sea, ya pasó. Y lo que está ocurriendo hoy, que los países africanos, la India, China, muchos países de Europa, toda Latinoamérica, toda Centroamérica, ¿qué ocurre? Porque así como tiene los aspectos malos, también tiene los aspectos buenos. Ahora, Bueno, yo pondría quizá un mal ejemplo en cómo trataron los holandeses, los belgas, los ingleses a a los todas, pueblos originarios en las diferentes en colonias Sudáfrica, donde tuvieron presencia. Sudáfrica es uno de los últimos ejemplos, quizá, no hace mucho. posiblemente de la mano con Australia y Nueva Zelanda, porque los ingleses también las agarraron como cárceles, pero acabaron todo lo posible con los nativos. Entonces, hay que ampliar un poquito más el panorama y es mucha gente la que tiene que pedir perdón, no solamente la Iglesia Católica, muchísimas organizaciones, muchísimas naciones tienen que enfocarse a pedir perdón. Pues quizá los ingleses no pidan perdón nunca. Nunca. Y los ingleses no solamente acabaron con la cultura, la destruyeron, destruyeron la cultura y a los individuos. Donde pusieron el pie, acabaron con todos, exceptuando tal vez la India, pero porque eran muchos. De a tiro. Sí, porque si no, también hubiesen acabado con los indios. Pero Eh, todos los pueblos del sur de Estados Unidos, tú dime qué les hicieron desde que llegaron, ¿eh? Las famosas 7 colonias, lo primero que hicieron fue acabar con todos los nativos. Y después la conquista del oeste americano, ¿cómo se hizo? Pues matando a todos los indios.
o más bien a todos los indígenas, porque indios son los naturales de la India. De la India. Sí, aquí son o indígenas o como quieras llamarlos, pero no son indios. Indios, la India. Acuérdate de esa frase, no sé quién la dijo, no sé si fue John Wayne o alguno de estos hombres a caballo en el viejo oeste, cuando la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, cuántos westerns no citaban esta frase. El único indio bueno es el indio Es el muerto. indio muerto. Por supuesto. Y dime quién fue el único que la defendió. La Iglesia Católica a través de los franciscanos. Ahí te van unos datos. Fue la única defensa que tuvieron. Cuando los ingleses llegaron a lo que hoy es América del Norte, los Estados Unidos, comenzaron la conquista, la población nativa, o sea, los pueblos originarios, estaban integrados más o menos por 12 millones de personas cuando llegaron. 12 Así millones es. de personas. Llegaron en el siglo XVI. Sí. En 1900, los Estados Unidos cierran sus fronteras como consecuencia de las guerras y solo se quedaron entre 300,000 y 250,000 de los pueblos originarios norteamericanos. Las balas y las enfermedades fueron exterminando a los indios norteamericanos a lo largo del siglo y medio. Estas guerras, asesinatos, deportaciones y todo tipo de violencia venían justificadas por el deseo de los blancos de llevar la civilización, en este caso no era la religión, era la civilización, La civilización. al interior de los Estados Unidos y conseguir nuevas tierras para el cultivo y el ganado. California, que formaba parte del virreinato de Nueva España, perteneció hasta 1821 a la monarquía española para pasar a ser parte de México y luego de la República de Texas, para finalmente en el año de 1845 integrarse a los Estados Unidos con la llegada de los norteamericanos. La población india pasó de 150,000 a 15,000 personas en 50 años. Fíjate nada más eso, man. De 150,000 a 15,000. Ahí van los datos. En Estados Unidos solo queda algo menos del 1% de la población indígena o mestiza. En Canadá el 4%, mientras que en Honduras el 96%, en Bolivia el 88%. México y Perú tienen el 85% y Guatemala y Nicaragua el 82%. Es impresionante esta serie de datos, ¿eh? Y es a lo que yo me refiero con que se está enfocando el problema hacia la Iglesia Católica. Y no, sí es verdad que cometieron crímenes, muchísimos crímenes, a lo mejor como este de Canadá, pero también fueron los únicos defensores que hubo de la población nativa. Entonces, hay que sopesar. Mira este mapita que 1847, cuando termina la guerra, cierran la frontera de México original es esta línea Sí, roja que va arriba, la línea roja, claro. ¿sí? Y falta Esa era incluir la allá, frontera original. Falta hay que, Alaska, y ahí. falta Florida, también era parte de eso. Bueno, eso quizá fue antes, pero esto fue entre el 21 y el 53 del siglo XIX, Es correcto. la Sí. línea roja. Luego, el territorio que se perdió entre 1836 y 1845 es la parte este, hay una línea ahí divisoria, Nuevo México, Texas, y el territorio que se perdió en 1848 y el territorio que es esta parte de acá y el territorio que se perdió en 1853, que ya es lo último aquí abajo. La parte, ¿te acuerdas que hace muchos años cuando era presidente Lyndon B. Johnson, no sé si el presidente mexicano era Adolfo López Mateos, no me acuerdo si fue él, que nos regresaron el chamizal? ¿Te acuerdas del chamizal? Sí, me Que acuerdo del eran chamizal. creo que 300 metros cuadrados o una cosa Una así cosa así. simbólica, que era una burla de todo esto. Fíjate nada más el tamaño que tenía el territorio mexicano en aquel momento. Pero ve los estados que eran, era Texas, era Arizona, Nuevo México, era Nuevo Arizona, México, California, Utah, Nuevo Nevada, México Utah, y California. y,
Y Utah hay que tomar en cuenta que se formó con mormones. Fueron los que lidearon el estado de Utah. ¿Sí? En Los aquel momento no mormones, se llamaba Utah, no, no, a los mormones se los dieron para poblarlo. claro, claro, y se formó Utah. Pero hay que analizar un poquito más y no enfocarnos nada más a los crímenes de la Iglesia Católica, porque así como cometió muchos crímenes, los pocos sobrevivientes que hay posiblemente sean gracias a la Iglesia Católica, porque los franciscanos en esos territorios de California, Nuevo México, Nevada, Arizona, construyeron monasterios que eran fuertes de protección para los indígenas. Habría que pensar o investigar, quizá, cuál era la nacionalidad de los sacerdotes que llegaron a A Canadá. Canadá y que se hicieron cargo de este asunto, porque yo no sé, no pretendo no ser racista, busco la manera de no inclinarme nunca, aunque a veces dices cosas sin darte cuenta y puedes parecer que lo seas, que desprecies a algo. Pero los ingleses nunca tuvieron el corazón para cuidar a los demás, sino solo sus intereses. Un asunto Sus intereses, que es la raíz del pueblo norteamericano. Por eso los Estados Unidos, bien dicen pero los analistas, pero no tienen amigos, no tienen incluyas nada intereses. más no incluyas nada más a los ingleses, tienes que incluir a los holandeses, a los Ahí voy, ahí belgas. voy, ahí voy. ¿Quiénes fundan los Estados Unidos? ¿Quiénes son los padres fundadores? Pues llegan los ingleses, los holandeses, los holandeses de lo que vienen siendo los Países Bajos en términos amplios. Y Así es. todos ellos Yo tenían un espíritu o un carácter dominante de sobajar a los demás. Hay cantidad de novelas, de películas, de historias, de narraciones que te llevan a este tema. Esto derivó o provocó que se le faltara el respeto al ser humano. La Iglesia Católica quizá no fue totalmente como todos ellos. Por eso preguntaría de qué origen eran los sacerdotes que estuvieron en Canadá. y te faltó incluir a No, los no alemanes, todo, sí, claro, porque también los alemanes, más de 1 millón también los alemanes. de alemanes fueron a No poblar. todos los sacerdotes fueron como el fundador de los legionarios, No, no, ni de lejos, ni de ni de lejos. lejos. Pero bueno, por uno pagan todos los Pagan demás todos. bueno, Estoy de todo eso es un acuerdo con asunto. eso. Ok, ahora, este escenario visto por el Papa, perdóname, sí tiene un grandísimo mérito que el Papa haya hecho, pese a su Por supuesto. enfermedad, pese a su enfermedad, que haya hecho el viaje que le llama a él peregrinación penitencial, o sea, es una penitencia. Y Estoy de esto acuerdo. debía hacer voltear los ojos a los otros líderes de las iglesias, a los líderes de los gobiernos, a los líderes de los grupos sociales dominantes que explotan a los pueblos originarios. Aquí en este país, México, hay partidos que han vivido de la explotación de la imagen de los pueblos originarios. Y yo Han creo que ahí vivido hay una culpa, y viven, hay una culpa ahí y viven, tremenda, maestro. totalmente. Pero bueno, Sí, todo y han esto, servido de carne de cañón sí, sí. para conseguir Todo sus esto fines. a lo mejor esto dicen, ay, sí, ¿por qué no hablan de lo que está pasando en México? Este, el Tren Maya, otra vez, No, nuevamente. pero es que no podemos hablar de temas de seguridad nacional. O sea, No, estamos no, 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 invitados. no, a mí no vengas con cuentos de que esto es tema de seguridad nacional. No, no me digas. No, no, Entonces, no, perdóname, así no, está declarado, yo creo que aquí sí hay un asunto. Mira, político total. esto que dijo el presidente ayer, de que hay grupos extranjeros financiando a los que promueven los amparos para el Tren Maya, y por eso se declara el tema del Tren Maya como de seguridad nacional,
es como no aceptar que la DEA tuvo que ver con la captura de Caro Quintero. De Caro Esto, Quintero, sí. recibir a los médicos cubanos con bombos y platillos, recibirlos y hacer un homenaje hoy, te lo pongo. Bueno, hoy estamos grabando martes, perdón, a lo mejor la gente luego dice, hoy pues hoy es miércoles, sí, estamos pasando esto el miércoles, pero estamos grabando en martes, porque no nos da tiempo. El señor presidente hoy llevó a Mauri Pérez para darle un homenaje a Cuba por la llegada de los médicos. Yo no sé cómo veas esto, man. Mira, te pongo el Twitter. Mira, ay, Dios mío. No se oye, ¿eh? ¿No se oye? No. Ah, no se oye porque tengo los audífonos. Claro, Mm. quizá por eso, fíjate. Ay, mira qué interesante que no lo puedes oír. A ver, Sigo sin oír nada. no, pues es parte del De la problema mañanera. no, del problema de usar esto. Fíjate, Ah, es parte de este detallito que los micrófonos están conectados acá y el sonido de la computadora no llega. Pero bueno, es interesante. El caso es que Amaury Pérez estuvo presente hoy en la mañanera, este martes, interpretó algunos temas populares en Palacio Nacional, donde le aplaudieron, le agradecieron, le dieron gracias a los médicos cubanos y todo el rollo, y el presidente estaba feliz. Me acordé mucho de esas escenas, quizá tú todavía no estarías en México, esas escenas. Hubo un programa muy famoso, el que empezó con los programas maratónicos en México fue Pelayo. Pelayo, ¿cómo se llamaba? y Pelayo. el de Sube Pelayo Sube. Sí, pero Sí, ¿cómo se llamaba? Bueno, el Alzheimer, man. sí, y era Ahorita, Gachupín además. sí, él era Luis Manuel, Luis Manuel, Pelayo, Luis Manuel. Luis Manuel, pero el Sí, Luis apellido Manuel Pelayo. sí era Pelayo, Pelayo, sí, ¿sí? Luis sí. Manuel Pelayo, conocido como Pelayo Ortega, conocido como Luis Manuel Pelayo, actor de cine, televisión y doblaje mexicano. Estuvo en el cine nacional en la época de oro. Nació en 1922 en la Ciudad de México. Nació en la Ciudad de México. Ah, sí. Sí, Ah, a siempre lo pensé mejor, que era bueno, Gachupín. yo también, yo hubiera jurado que era, yo me acuerdo de su voz por Calimán, el hombre Ah, increíble. Calimán él era el que el tenía hombre la increíble. interpretación. Bueno, Pelayo se fue a vivir a Monterrey y allá no llegaba Televisa, bueno, Telesistema Mexicano, porque todavía no había Televisa. Y entonces había una cadena de televisión que se llamaba Televisión Independiente de México, TIM. De ahí Curiosamente, los que salió también el pusieron el Chavo del Canal Ocho. 3, no me acuerdo, pero de ahí salió el Canal 3 de Puebla, era de Televisión Independiente de México. Luis Manuel Pelayo inauguró, creo que en sábado, el programa maratónico, estos programas que empezaban a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde y acababan a las 9 de la noche. Llevaban artistas, llevaban músicos, llevaban magos, hacían entrevistas, etcétera. Ese fue Luis Manuel Pelayo. ¿No era el de Sube Telesis Pelayo Sube? Ese fue después ya en Telesistema Mexicano. Telesistema Mexicano, pues empiezan a perder rating porque ellos no tenían más que a Pedro Vargas, a Paco Michel, a Jacobo, a Miguel Alemán, a Paco Malgesto, transmitían la lucha, los toros, pero no tenían un programa maratónico que estaba jalando a toda la audiencia del norte. Y, y entonces compran Televisión Independiente de México, se crea Televisa. Y
crean el programa de más audiencia de la televisión mexicana durante muchos años. ¿No te acuerdas? No me tocó. Siempre en domingo, Raúl Velasco, Ah, sí, ese sí me tocó. siempre en domingo. Aún hay más. Y ahí empezaron a Sí, promover a los nuevos actores, ahí salió Laida María, ahí salió Lucerito, etcétera, 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 etcétera. Y cuando yo escucho la mañanera, que por obligación profesional lo hago, estoy pendiente del mensaje, de lo que dicen el presidente, de cómo le siembran las preguntas, de cómo evade las preguntas que no quiere meterse, de cómo cuando no quiere responder se va a la historia y empieza a contar historias, historias, como cuando te subías al tren o a la carretera y tu papá o tu mamá o tus abuelos te iban contando las historias para que te entretuvieras, para que no te pero aburrieras en el reales. camino, ¿no? Sí, bueno, pues la historia. Y cuando se te acaba el recurso, metes música. Los programas de radio de los noticiarios, cuando empezaron a ser muy largos, empezaron a recurrir a la música, a los puentes musicales que se les llama técnicamente. Ahora el presidente ya le gustó esto de posicionarse de De esta, Chicoche, bueno, de esta personalidad de presentador, de animador, de conductor de un programa de radio, de televisión con gran audiencia, con gran rating, porque lo tiene sin duda, y lo mismo habla de historia, que habla de política, que habla de seguridad nacional, que habla de historia, que habla de cultura, que habla de piezas recuperadas, de arqueología, hace nombramientos, se burla, critica a los neoliberales, ataca a los periodistas, etcétera, y pone música. Y el otro día, hace mucho tiempo, no sé si fue el Día de las Madres, puso un bailable. O sea, yo no sé si esto es correcto, cómo lo asimila la gente, pero me parece que como cuando llegas a estos asuntos es porque ya se te acabaron los recursos de la comunicación y el manejo de las ideas, man. muy posiblemente, es casi seguro. O también Eh, sirve para burla, como el caso de Ay, qué miedo de Chicoche. sí, por eso, pero es lo mismo, son estos recursos para desviar la atención del Tren Maya, del desacato al amparo que concedió el juez, que es un asunto sumamente delicado, ¿no? A ese juez que van a investigar, Lo van a investigar. ¿Cómo ves mira, eso? pues ya no hay, es que ya no es tema, ya es tan cotidiano el asunto que ya un poquito aburre, ¿no? Sabemos que cada vez que hay un conflicto, un problema, van a ser las mismas salidas o otros datos. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que es la problemática nacional, que es la seguridad, la salud y el empleo, o sea, el desarrollo del país, desviamos la atención hacia otros lados. El tema de la seguridad es todos los días 100, 70, 80, 120 muertos. La pandemia, cada día más contagiados, pero según el subsecretario, genial, pues ya estábamos de salida de ese asunto y de repente, pum, en vez de 28, 32,000 contagiados. Y cada día hay más gente cercana que se contagia de COVID. Entonces, ¿cuál salida? ¿Cuál querer tapar el sol con un dedo? Es que no es entendible. Tenemos muchos problemas como país para estar enfocándonos en detallitos estúpidos a veces, ¿sí? O sea, el tema del socavón, del cráter, pues, o el bache, como lo queramos llamar, en la pista, en la segunda pista del aeropuerto, pues es un problema de mantenimiento. De Estamos en toda la temporada vida, de de toda toda la la vida. vida. Entonces, pues hay que tratar de tener
cuadrillas que estén pendientes del tema para no provocar lo que se provocó, demoras, tiempos, el asunto de la entrega de las maletas. 30 Si vuelos afectados. Pero todo eso tenemos es también para tupirle al aeropuerto de la Ciudad al de aeropuerto México y y buscar que se beneficiar vayan al al otro, nuevo. decir, pues claro, por eso ya hicimos el nuevo, nosotros sí Sí, sabemos. sí, pero nadie quiere volar en el nuevo. Bueno, Y no es que nadie la quiera, prueba, es que las líneas aéreas no tienen las ventajas que tienen en el aeropuerto de la Ciudad de México, por eso es que no se van. No es que no es quieran que solamente. la Tú no vas a alternativa ir más, a meterle dinero a una zona donde no tienes posibilidades de plusvalía, pero mira, el aeropuerto, como el empresario. aeropuerto, el aeropuerto de Toluca, que estaba prácticamente paralizado, desde que está el nuevo aeropuerto como se llame, el Naín o lo que sea, se ha revitalizado. Otra vez está trabajando a casi su capacidad. ¿Por qué es? ¿Sí? Estamos con el Tren Maya y no hemos podido terminar el tren que va de Toluca a la Ciudad de México. Sí, y ya van a ser dos sexenios, el de Sí, nada Peña más que Nieto y este. no es prioritario para este gobierno ese Pero tren. es que ese es el problema de toda la vida. Los asuntos prioritarios corresponden al gobierno en turno. No tenemos planes a largo plazo. No No, no tenemos hay, compromiso político para no tenemos. desarrollar lo que ya se empezó, ¿sí? Buscamos líderes, no necesitamos líderes, necesitamos gente pensante No que se necesitamos oriente a nuevos solucionar los líderes. problemas. Lo que necesitamos es un nuevo sistema. Totalmente. Y Es que lo que se ponga necesitamos. programas de largo plazo. O sea, ya sabemos que los asuntos, las broncas no se van a solucionar ni en 3 años, ni en 6, ni en 12. Entonces necesitamos que quien esté en gobierno en turno, sea del color que sea, se apegue a un proyecto de nación y que vaya por la izquierda o que vaya por la derecha, pero que vayan sobre el mismo proyecto y que terminen las obras que ya se empezaron, no que se cancelen y se tiren a la mierda miles de millones de dólares. Esto es lo que necesitamos, porque si no se termina el Tren Maya, el siguiente gobierno, si no es de Morena, ese pinche tren va a desaparecer, ¿sí? Y son miles de millones empleados, ¿sí? Y el aeropuerto, si no se logra consolidar y viene otro gobierno que no sea de moneda, de Morena, se lo van a dejar al ejército como base y van a terminar el que ya estaba en Texcoco, con todo y lo madreado que esté. O sea, Dudo que es que eso eso es lo que suceda. no puede Yo ser. creo que ya lo del aeropuerto de Texcoco ya es irreversible. Eso yo creo que ya no hay manera. Pero se Eso es necesita una irreversible. solución para el aeropuerto de la Ciudad de México y no va a ser Santa Lucía. Bueno, uno de ellos es descongestionarlo. Ese es el tema. Claro, El problema es que las líneas pues, no están sí, en pero mira, posibilidades. Quizá localmente en tenemos, el año 2040, quizá ya veamos que está funcionando. pero eso también lo tenemos como problema local. Acuérdate de la célula. La célula iba a ser Puerto Seco. Se invirtieron miles de millones de dólares, Sí. ¿sí? Era Y un se le está puerto entregando seco al en una ejército. zona, era un puerto seco en una zona donde crece el agua, donde nace el agua. Tú sabes No el tiene dineral madre, que se ¿sí? gastó en la plancha que tuvieron que poner para la célula, Por eso la plancha de por concreto, eso te lo todo estoy el dinero que diciendo. se enterró ahí y que por cierto los responsables Y están fugados. sí, pero ¿y de qué nos sirve? O sea, o si se empieza el proyecto y se termina, o no se empiezan. ¿Para qué le hacemos al pendejo en esta vida? O sea, la célula, a lo mejor el enfoque que se le dio inicialmente no era el correcto, pero sí podría tener utilidad. Un puerto seco a la ciudad de Puebla, al estado de Puebla lo hubiese beneficiado. ¿Por qué? Porque somos un estado que vive de la exportación. Pero finalmente no se hizo el puerto seco
con los fines originales, pero la zona funcionó como puerto seco para el tráfico de drogas, Ah, bueno, es que para ese el es otro. crimen organizado. Ah, vaya, para el O huachicol. sea, digo, el ingenio del mexicano es tremendo, man. Sí, no, 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 eso es increíble. Y pues que hay miles de temas que se pueden sacar y que dices, ¿dónde está el sentido? ¿Sí? Hay cosas que a lo mejor a largo plazo son útiles como Ciudad Audi, sí, pero todavía le cuelgan una cantidad de años para que eso sea factible, porque además vino la pandemia y terminó de darle la madre al asunto, de cuando tú pensabas tener ahí 15,000 o 16,000 empleos directos para poder fabricar coches, pues resulta que ahora no tenemos pues los chips o lo que haga falta para No, terminarlos. Se cayó Volkswagen el mercado, está, se cometieron Volkswagen errores. está trabajando creo que al Es 60%, algo así. Anunciaron ya que para dentro de dos una cosa años, así. 1 o 2 años, van a empezar a producir autos eléctricos. Sí, 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 Eh, pero eso van a hacer todas las compañías, o sea, los híbridos va a ser el coche es el futuro inmediato el inmediato y los totalmente eléctricos un poquito más tarde, porque todavía los costos en son muy México, altos. en Sí. México. Ya en otros países ya empiezas a ver cómo funcionan los autos Ah, eléctricos. pero le estamos invirtiendo a refinerías. Pues si ya comprábamos, ¿por qué no vamos a seguir comprando y destinar esos miles de millones de pesos que de los 8,000 originales ya van en 16,000, ¿sí? Cuando los expertos cotizaron 13,000, porque acuérdate, el Calderón se rajó porque una refinería costaba 15,000 millones de dólares. Y por eso se rajó, no había el capital, pero aquí sí, ahora sí lo tenemos para renovar una, porque no se está construyendo desde cero, se está renovando. Y tenemos muchos temas de la mano, que es el suministro de energía eléctrica, y ya la otra plática que tuvimos la semana pasada, Laguna Verde va de salida y muchas, con la caída de los niveles de agua en las presas, también se tiene que corregir el tema del suministro eléctrico generado hidráulicamente y hay muchas cosas más alrededor. Y sin embargo, la que nos sale barata, que es la eólica o la solar, esa la bloqueamos y le tenemos que dar camino a Comisión Federal, que es un elefante blanco muerto. Y si no muere en 5, va a morir en 10 o en 20 años. Entonces, ¿para qué seguir metiéndole dinero bueno al malo? Esto es como cuando hace muchos años en la campaña por la presidencia de Francia, no, creo que fue el gobierno de la ciudad de París. Mitterrand, Mitterrand fue ya Mitterrand se me fue olvidan las presidente de cosas, Francia. pero ¿quién era el alcalde? No, no lo sé. A ver, presidente, alcaldes de París, voy a buscar aquí. Ahorita te cuento, alcaldes de París. Yo tenía un programa en, no sé si estábamos en la HR en aquella época. A ver, aquí está Jacques Chirac. Jacques Chirac. Irak sí fue famoso. Él fue el alcalde durante muchos años, Jacques Chirac. Y se debatía el asunto de la sucesión de las elecciones en Francia, París. Los franceses tienen una manera de hacer política muy diferente. Y la foto por ahí la debo tener porque no había cámaras digitales, pero por ahí la debo tener porque pasé por un puente en París, había campaña, y estaba pintada la ciudad, una especie de manta, con la ciudad, hacía sol, estábamos en verano, saliendo del verano, la ciudad gris, la ciudad gris.
y una mujer a un lado. Una mujer con el rostro gris, con rostro de enferma, una imagen de tristeza, y la ciudad gris, cuando París es la ciudad luz. Luz. ¿Te das cuenta? Y la Sí, sí, sí. estrategia política de la izquierda era esa. Una ciudad que se está muriendo, una ciudad gris, una ciudad enferma. Y el taxista que hablaba muy bien francés, y yo, pues, mi primera lengua, el taxista era un portugués, pero hablaba el español bien, hablaba como gallego, pero bueno, ¿verdad? Y le Pero decía yo, hablaba, oye, ¿eh? hablaba. Sí, y le decía yo, oye, ¿qué significa eso? Porque yo el francés lo leo muy bien, no sé qué signifique, pero de leerlo lo leo, sin duda. Sí, claro, Entonces digo, todos ¿qué leemos. significa eso? Me Yo dice, leo hasta mandarín, leo yo, sí, hasta mandarín, sí, pero no mandarín, entiendo ni madre. también yo leo el limonés con o sin semilla, que eso es un asunto muy delicado. Y le pregunto al taxista, le digo, oiga, ¿y esto qué onda? Y dice, es que estamos en campaña, ya me explicó ahí, que si la derecha, la izquierda, etcétera. Y dice, el eslogan es que la ciudad luz es una ciudad, y dice, es una ciudad muriéndose, que le faltan obras, ya sabes. Y me dice, se me quedó muy grabado, dice, es que la mujer, porque le digo, ¿por qué una mujer? Dice, porque es una mujer que tiene cáncer. Las mujeres que tienen cáncer, ¿qué les sucede? Se quedan pelonas, quedan calvas, demacradas, toda la carne se les escurre, les salen los huesos de la calavera, se van secando. ¿Y qué hacen las mujeres pues, francesas especialistas en perfumes, polvos, maquillajes? Pues la cuna de los maquillajes, de los perfumes está en Francia. La maquilla, para que se vea que estaba sana por fuera y muriéndose por dentro. Se me figura un poco esto, lo que estabas diciendo. ¿Sí? Nos maquillan todo. Todo, todo. Pero bueno, Ay, ¿qué le vamos a hacer? Diría don lo Alberto bueno es que Torreblanca, no a tenía un yo ganas de rosal, hablar. a un rosal que se Que se deshoja hoja deshoja por hoja hoja. por hoja. ¿Qué le Pues vamos a nada, hacer? Pues esperar a que nada, es- podarlo. Ay, Bueno, ¿qué más, don Miguel? Antes de ir a la sección de bolsa inmobiliaria, esta camisa se me abre mucho y me da frío en el pecho. ¿no será que te creció la papada? Puede ser, ¿verdad? No, pero mira, todavía me cierra. Sí, pero no te vayas a ahogar, claro. Me voy a poner mi corbatita de esas de. Demonio. No, ya, eso sí tengo, pero hay que buscarlas, quién sabe dónde estarán. Esas corbatitas que te ponían de niño cuando te vestían de vaquero, que era un cordón ahí con una cosita que se subía. Pero bueno, ¿algún otro comentario, don Miguel No, Quiñones Vila? no, pues no tengo más. O sea, regresando al tema de los cubanos, que hay una, De hay, los hicieron médicos. entrevistas, sí, entrevistaron a varios y uno de ellos dijo que le parecía muy bien, que extrañaba a su familia, desde luego, pero que él estaba dispuesto a cumplir con lo que le indicaba la revolución y por eso estaba en México. Me parece Ujú. muy bien que la revolución cubana le siga indicando que venga a México a dar servicios médicos. O sea, esto es empezar a meternos gente que apoye ciertas cosas que no son directamente médicas. Bueno, es que tú en el pueblo le tienes confianza al médico, al Sí, maestro, al y sacerdote, al cura, ¿no? y al cura, Sí, sí, sí. esa es la realidad. Entonces, Te recomiendo que leas en el portal de los periodistas, subimos una noticia que salió, un trabajo especial de investigación del portal La Lista, Salinas sobre el asesinato de Colosio. Fue un golpe tremendo en contra mía.
Carlos Salinas de Gortari fue llamado a declarar en 1996 por el asesinato del ex candidato del PRI, ya como expresidente, distanciado de su sucesor Ernesto Zedillo Ponce de León. Está muy interesante, es la primera de una serie de investigaciones sobre la reapertura del caso Colosio. Dijo, En fue un teoría, golpe tremendo en contra mía y de mi gobierno. pues yo Dijo no sé si, Salinas. si me doy un golpe, qué tan fuerte me lo dé, porque la opinión popular es que él lo mandó matar a través de quien sea. Entonces, De eso habla esos, la entrevista. esos golpes tremendos tienen también sus puntos de vista. Yo creo que el golpe tremendo para él fueron los zapatistas, no fue la muerte de Colosio. La muerte de Colosio posiblemente fuera una solución para el fin de su gobierno. Recuerda que al mes de que tomó el poder Cedillo, pues tuvimos la devaluación más grande en la historia de las devaluaciones. En el 94 fue el famoso Exactamente, error del 94. el Muy error bien, de diciembre. el error de diciembre. Pero el Muy bien, peso don se fue Miguel. de casi 3 pesos al doble, Y ya con le habían tres quitado ceros tres menos. ceros. Ya le habían quitado tres Ya le ceros. habían quitado tres ceros. Muy bien, Entonces, había cosas que había que tapar. así es, así es. Pero en fin, así es Bueno, esta vida. pues seguiremos en activo. Ha sido un placer, pero la siguiente vez invítame a hablar de algo que yo ya esté preparado, porque después no tengo ideas. Imagínate si hoy no estabas preparado. Te voy a mandar el script, el guión la Sí, próxima sí, vez. un guión para que Bueno, no divaguemos de un internado a todo lo que fuimos cayendo. hombre, de todo lo que Pero es que pasamos por todos lados. hay que abrir la mente a todos los sucesos, no nada más Así es, así es, focalizarlos. así es. Bueno, De un acuerdo. placer, don Don Jesús. Miguel Quiñones, muchísimas gracias. Espero que ya Hasta la- funcionen los chiles en nogada. Ya están, ya están, ya están. No, ya sé que ya están, darle promoción, cabrón, Pues que de tú eso hazle se trata. promoción ahí entre tus miles de seguidores. A cómo los estás dando para empezar por ahí? Lo mismo que el año pasado, ¿Y qué eran? lo mismo que este año. O sea, te No da hemos pena decir subido. cuánto cuesta. No, no, es que toda la gente que te pregunta por un chile, ¿y cuánto vale? Pues a ver, si tú vas a un restaurante y pides foie, si no sabes qué es foie, no lo pidas porque el foie es caro en todo el mundo. Si pides Sí, champán, el champán es caro en todo el mundo. Lo mismo pasa con el chile en nogada. Un chile en nogada hecho con los cánones, usando la nuez de Castilla de la zona de Calpan, apenas condimentada con almendra y algo de queso fresco, no puede ser barato. El ciento de la nuez, ¿cuánto vale? El kilo de la nuez pelada anda en 800, 900 pesos. La almendra es cara, la biznaga es cara, el gas subió, el aceite subió. O sea, no puede ser barato un buen chile. Si te promueven un ya no chile de 100 sigas, pesos, porque no es un chile en nogada, es un remedo de chile en nogada, es un chile fake. Un chile en nogada no puede ser no, barato. no sigas porque me voy a poner a llorar, o sea, Bueno, me ponte estás. a llorar. Gracias, don Miguel. Nos vemos. Es miércoles y los miércoles tenemos la presencia de algunos de los miembros de Bolsa Inmobiliaria Puebla. Esta ocasión nos toca recibir a Karen Sánchez, que en las anteriores veces que ha estado con nosotros, normalmente las entrevistas son de 15, 18, 20 minutos y con Karen siempre nos prolongamos porque salen muchos temas curiosos. Buenos días y gracias por estar con nosotros, Karen, muy amable.
Hola, ¿cómo están? No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, siempre es un gusto platicar y sobre todo de un tema que a mí me apasiona, que es el urbanismo y que está muy de la mano y ligado a lo que es mi profesión como asesora inmobiliaria. ¿Y qué es lo que te apasiona más de este tema? Pues mira, fíjate que lo que más me gusta es ver cómo estos cambios de los diferentes núcleos de la ciudad se van dando, ¿no? O sea, ver cómo creció el sur de la ciudad, qué extensión tiene, qué desorden presenta comparado con lo que en el centro histórico se fue dando, pero se fue perdiendo, ¿no? Con el tiempo, eh, el centro que tenía una importancia suma para todos los pues, alcaldes en su momento, fue desapareciendo y lo fueron dejando en el olvido. Creo que ahora empiezan un poco a retomar ese espíritu de eh, quererle dar impulso, valor, la fuerza que realmente tiene, pero todavía falta mucho para lograr cosas interesantes dentro del centro histórico. Hace unos días, la semana pasada, presentaron, me dio hasta risa, presentaron la carta de colores de las fachadas de las casas del centro histórico. Me acuerdo hace muchísimos años, era gobernador, pues creo que Bartlett, el Mm. presidente municipal era Rafael Cañedo, y el Consejo del Centro Histórico, que era un organismo que regulaba todos estos asuntos y que lo desaparecieron los siguientes gobernadores y presidentes municipales, lo extinguieron, luego lo reinventaron con el nombre de Gerencia del Centro. Pero hace muchos años, allá en los Ujú. 90s, se presentó la carta de colores de las fachadas, que nadie respetaba. El primero que no la respetaba era el INA, el segundo, algún exdelegado del INA, el tercero, un gerente del centro histórico. Creo que era la misma persona todos, pero se violentaron los colores y ahora nos vuelven a presentar la carta de colores. Pues sí, te digo, yo creo que ha sido como, bueno, yo tuve la oportunidad en mis tiempos de estudiante y ya saliendo un poco de pasante, trabajar en el Consejo del Centro Histórico, que para mí era una dependencia bastante controlada, vigilada, tenía gente con muchas capacidades para hacer proyectos importantes y como bien dices, cuando terminó toda esta gestión, pues se volvió un poco en el olvido del centro, tanto que hoy por hoy, entiendo, la gerencia del centro histórico ha hecho barridos de cómo están las condiciones de las viviendas y hay demasiadas viviendas en abandono, una parte por lo que implican permisos de todas las dependencias, principalmente el INA, para poder mejorar esas condiciones de vivienda y que muchas veces inclusive los propios propietarios o ya fallecieron o fueron herencias y poca o nada importancia les han dado, ¿no? Entonces, ese descuido del centro histórico tiene hoy por hoy a lo que es Puebla en un abandono. Para mí hay fachadas, hay casonas, hay un mundo de cosas que se pudieran rescatar, hacer proyectos bien interesantes, muy bonitos, pero pues no ha habido ese liderazgo de alguien por tomarlo y hacerlo, ¿no? Quizás hasta recursos de países, de otros países para poder lograr algo interesante. Pero bueno, pues ahora la gerencia del centro histórico, como bien dices, pues a lo mejor empezó con estas cosas, no inventando el hilo negro, sino pues intentando recuperar un poco cosas que ya se habían hecho, que tal. Sí. Fíjate que uno de los Puede ser temas, interesante. uno de los temas que han intentado muchas administraciones es repoblar el centro histórico. De esas épocas en las que las casas de los ricos se convirtieron en vecindades y luego se convirtieron en comercios, en bodegas, que las tiraban para hacer estacionamientos o hacer edificios. A lo que se pretende ahora es que la gente regrese no solo como cliente, como
como caminante, como turista local o foráneo al centro, sino a vivir el centro. Y el principal obstáculo con el que se topa uno es la cantidad de dependencias, la cantidad de oficinas públicas que hacen que el centro, después de las 6 de la tarde, las 8 de la noche, se muere porque no hay habitantes. Hay gente que viene a los bares, a los restaurantes, pero no hay habitantes. No se hace vida de comunidad, no se hace vida de barrio, no hay vecindad, ¿no? Sino que la mayoría de los inversionistas buscan poner locales comerciales, comercios, hoteles, restaurantes, bares, cantinas, pizzerías, etcétera, etcétera. ¿Y cómo regular esto y cómo hacer que los viejos edificios se conviertan en vivienda? Hay dos grupos, dos sectores que son los principales inversionistas de los edificios o los dueños de los edificios del centro. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha dedicado los espacios, bueno, primero ha rescatado una cantidad de casas impresionante, y segundo, las ha dedicado a la parte de la investigación o la academia, museos, galerías, etc. Y el otro sector es el sector público, que quizás sea el que más daño hace. Te cito estos antecedentes porque hace unos días, bueno, desde hace 3 años, se anunció que la Secretaría de Educación Pública, las oficinas centrales de la SEP federal, saldrían de la Ciudad de México para venirse a Puebla. Y pues la especulación de dónde podría estar, de dónde cabe la Secretaría de Educación Pública. No tengo ni idea de cuántos empleados tiene, pero la estructura, digamos, administrativa es gigantesca, es impresionantemente grande. ¿Dónde lo van a poner? Entonces, pues ya empezaron a buscar y dijeron que si por Ciudad Audi, que si por la Célula, que si por San Martín, que si en Amozoc, que empezaron a especular mucha gente. La penúltima noticia es que lo iban a poner en el edificio de San Javier, donde era la penitenciaría. Y entonces imagínate nada más, pues todos los dueños de los predios alrededor, los locales, todavía hay talleres mecánicos, hay comercios, casas desocupadas, muchas de ellas, pues empezaron a ver la proyección hacia dónde podían hacer negocio, ¿no? Y resulta que no. La semana pasada se anunció oficialmente y se publicó en el diario de la Federación que las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en Puebla van a quedar instaladas en donde fueron las oficinas del Centro de Salud de la Secretaría de Salud hace muchos años, en la 4 Oriente 400 y algo, la calle donde está el Museo Casa de Alfeñique, está Cospetri, donde era una escuela que se cerró hace mucho tiempo, creo que se llama la Casa Raboso, creo que se llama. Hace muchos años hubo una escuela y juntos cerraron la escuela por el sismo. El edificio es estable, es un edificio del siglo XVIII, muy bonito, y resulta que ahí es donde dicen que van a poner la Secretaría de Educación Pública. Y yo me pregunto si es correcto esto, cómo afectará o cómo beneficiará al mercado inmobiliario del centro que la SEP, o lo que quepa de la SEP, se venga a esa casa. ¿Cómo lo ves? Pues es que, bueno, yo había escuchado que no era toda la SEP, era solo una parte, porque, bueno, para el edificio, digo, sí es un edificio grande, pero no sé si la cantidad de personas que laboran en la SEP sea suficiente o vivirán uno sobre otro para trabajar, ¿no? Y luego, lo que implica, digo, yo le veo pros y contras siempre a las cosas. En este sentido, pues mira, lo que implica ese crecimiento de personas, el detonante económico va a ser muy bueno, porque, bueno, todos los comercios locales de ahí, que básicamente son de comida, de artesanías, porque está muy cerca el Parián, ¿no? Puede tener cierto impacto positivo. Yo lo que pensaría es, bueno, si ya vamos a meter algo ahí que va a detonar económicamente, ¿por qué no también pensar en zonas de vivienda de buena calidad para las personas que están ahí? Que si el centro tiene la vocación de poder llegar a pie a varios sitios, de conectarse con muchas cosas en bicicleta, con transporte público más o menos eficiente, pues también buscar que esa zona se detone en vivienda, que no hay nada, o sea, en realidad
lo que tenemos de vivienda en el centro histórico es muy precaria. Como bien dices, son vecindades que muchas veces están en muy malas condiciones. El tema de los servicios, sobre todo del agua, el centro histórico siempre ha tenido un problema, aunque el suministro es prácticamente diario, pues en las casonas o en las casas antiguas no se pensaba en una cisterna de buen tamaño, entonces normalmente pues se dan el abasto con tanques de agua o rotoplas o cosas así que a veces no es suficiente almacenaje para las viviendas. Y luego el estacionamiento. Hoy por hoy el tema de los parquímetros tan sonados últimamente, pues entre que la gente no está acostumbrada a estacionarse en la calle y pagar por ese servicio, todas las multas que se han ocasionado y el descontento que hay en la gente, aunado a eso que no hay tantos estacionamientos, o sea, no hay una capacidad suficiente para contener la cantidad de personas. Yo no digo ni siquiera de los que visiten la SEP, sino de los que van a estar trabajando en la SEP. Entonces, pues bueno, antes de haber tomado una decisión como esa, yo creo que debían haber analizado más a fondo lo que implicaba, ¿no? Y bueno, si hay proyectos en el centro histórico que ya llevan cierto dinamismo, como es esto que te cuento de los parquímetros, pues por ahí ven empezado, o sea, ¿dónde vamos a meter a todos los coches que llegan de los que trabajan ahí? En una pensión hay un estacionamiento que cubra 2 o 3 o 4 y la gente a lo mejor que tenga un sueldo un poco mayor, pues pensar en la pensión, ¿no? Pero los que no tienen un sueldo considerable, pues normalmente te estacionas en la calle, ¿no? Y bueno, ahora que te estaciones en la calle implica que también tengas que pagar y adaptarse al parquímetro. Entonces, yo creo que pensar en una vivienda cercana, que tú tengas la opción de vivir a 3, 4, 5 calles de tu trabajo, pues es una maravilla. Llegar caminando a tu trabajo es algo que en muchos países se hace, ¿no? Inclusive la bicicleta, ahora que se piensa que el centro histórico andemos en bicicleta, es una de las cosas que a mí me encantan. Pero yo aún cuando pienso venirme de mi casa al centro histórico, que está mi oficina en bicicleta, la pienso muchísimo porque me da miedo que en el transcurso me atropellen, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que debemos de ir mejorando y cambiando para que este dinamismo del centro histórico tenga un impulso importante y que seamos capaces de acoger a esa cantidad de gente, que le podamos ofrecer una calidad de vida considerable para que pues puedas tener tiempos suficientes, inclusive hasta para ir a comer a tu casa, que normalmente ya por las distancias que tienes que recorrer, pues lo que haces es que te traes el desayuno, la comida y la cena y vives en tu oficina, ¿no? Y pues nada más regresas a tu casa a descansar y no centro histórico tenga ese dinamismo, ¿no? Como bien dices, a las 6, 7 de la tarde esto se muere y se convierte en una zona de bares, de restaurantes, pero que no son tan, pues tan visitados a lo mejor como deberían ser, porque hay cosas muy bonitas, restaurantes muy lindos, en casonas, en patios de casonas que se han Pero recuperado. los funcionarios de la SEP no van a consumir de esos sitios. Los funcionarios de la SEP que vengan a la 4 Oriente no van a vivir a la vuelta, no van a vivir en el edificio, ¿cómo se llama? Que arreglaron ahí en la 9 Norte y la 2, no van a vivir En el edificio Vacas. en el Vacas, no van a vivir en los hoteles de alrededor, no van a irse a vivir a una vecindad en el Alto, o sea, van a tenerse que trasladar, van a tener que buscar dónde vivir dentro de sus posibilidades económicas y van a tener que trasladarse hasta el centro, lo cual es bien fácil en esta ciudad, sobre todo con el metrobús que pusieron, con los autobuses estos largos que le quitan espacio a cantidad de vehículos. Van a tener que pagar el estacionamiento y habrá que preguntarse si va a haber el estacionamiento suficiente, o lo que pretenden es llenar el estacionamiento del centro de convenciones que está vacío y que crucen por el puente y todo este rollo. O sea, toda la demanda de las personas que trabajen
más la demanda de quienes vayan a hacer trámites. Fíjate en eso. Había Sí, sí. unas instalaciones, o hay unas instalaciones de la SEP en la 15 Poniente, entre la 13 y la 11 Sur, del lado derecho, que hay casas muy grandes ahí, por donde hay una funeraria del IMSS, o hubo una funeraria del IMSS, todavía hay unas escuelas, casas muy grandes ahí, en el barrio de Santiago. Y ahí pusieron las oficinas, entre otras, de Indautor. Lo sé porque yo voy a hacer trámites, o iba a hacer trámites ahí. Durante la pandemia cerraron esa área y la trasladaron al Tecnológico de Puebla. Pues ahora tienes que salir del centro, ir hasta allá a la avenida Zaragoza, casi llegando al estadio a la derecha, ahí sales a la zona en donde está ahora el Indautor, que son trámites de registro de obras literarias. Imagínate los trámites que se hacen en la oficina central de la SEP, federal. No es que venga gente de San Manuel, de los Volcanes, de Angelópolis, no, es gente que va a venir de Veracruz, de Oaxaca, de Yucatán, de Chihuahua, a hacer trámites a la oficina central de la SEP. Sí, claro, o sea, ¿Cuál es el impacto de todo esto? ¿Cómo calcular el impacto de esto? híjole, pues yo más bien siento que lo hicieron muy al vapor el pensar en ponerlo ahí, porque bien dices, cuando se pensaba o hablaban de que la SEP iba a venir, pues se hablaba en zonas con una extensión territorial mucho más grande. Yo alguna vez escuché Cuautlancingo y mucha Sí, yo gente también, empezó sí. a comprar terrenos en Cuautlancingo porque querían y visualizaban esa cantidad de gente que iba a venir y necesitaba de vivienda, ¿no? Entonces ofrecerles vivienda, pues si no vivienda económica de mediana precio para poderla adquirir, y entonces mucha gente, hubo un boom interesante en Cuautlancingo. Después se pasó un poco ese rumor de que iba a quedar ahí, bueno, siguió teniendo un crecimiento normal Cuautlancingo, pero ahora que es aquí en Puebla, yo poco o nada creo que se especuló en qué va a pasar con la gente que viene y que va a estar aquí en el centro. O sea, nunca pensaron que el centro puede ser una opción de vivienda, ¿no? Si lo pensáramos así, cambiarían muchas cosas. O sea, el centro es un punto pues muy interesante que te digo, ha sido poco explotado, poco trabajado por muchos, ¿no? De los presidentes municipales, inclusive a nivel estatal, yo creo que el gobernador deberá estar pensando cómo mejorar, qué hacer mejor en esa zona para poder dar una cara diferente de Puebla, ¿no? Porque bien dice, no es el local el que va a visitar el centro histórico, sino gente de fuera que va a conocer lo que somos y lo va a ver a través de los ojos del centro histórico. Sí, pero el centro histórico tiene la capacidad de recibir a la avalancha de gente que venga a trámites burocráticos. Fíjate en Pues eso. no, los estacionamientos ahí van a estar siempre a tope y la verdad va a ocasionar mucho descontento hacia la gente que venga de afuera, ¿no? Pues, ok, ya de por sí siento que sacarlo de, de México, todos estos trámites, ha de ser como complicado, ¿no? Para la gente que ya estaba acostumbrada a que todo esté centralizado, digo, descentralizar debe tener Nada sus más imagínate, mejoras. la secretaria que creo que va a ser candidata a gobernadora, el secretario que sea, hombre o mujer, sale con una escolta. Tiene necesidad de un vehículo y por lo menos otros dos de escolta. Los ayudantes, la parafernalia de la seguridad. Si le habla el presidente, ¿sale volando a la Ciudad de México o va a ir al aeropuerto del Hotel Fulano de Tal a tomar el helicóptero? Creo que hay Sí, sí, va a cosas estar. que, o sea, no sé, pero Es que si me tomaron como la decisión muy al vapor, a mí me parece. o muy para quedar bien con el respetable, con el pueblo, pero
pero prácticamente tendrá posibilidades de funcionar. ¿Por Pues qué a mí, razón se fue? Se movieron las oficinas de trámites del centro de la ciudad. Tránsito estaba en la 5 Oriente frente a Catedral. Ahí estuvo Tránsito toda la vida, ¿no? Bueno, durante muchos años. Se fueron a otras oficinas, se repartieron, se fueron a la Rosendo Márquez. Ahí están las instalaciones para trámite de placas, licencias, multas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón Finanzas dejó el edificio que está en la Reforma y la 7 Norte, donde hoy es el Hotel Aristos? Se fueron a Finanzas, que está en la 24 Sur, y esto en la época de Toski, imagínate, creo que tú no habías ni nacido. ¿Por qué se hicieron los CIS? Para facilitar los trámites, la gente que ya no tenga que venir al centro. Y ahora le vamos a meter a una dependencia que tiene una altísima demanda de tráfico de personas. sí, no, te digo, yo no entendí esa postura. Creo que va a ser un proyecto que va a generar muchísimo descontento seguramente. Ojalá pudieran ir pensando, replanteándose, inclusive hasta los parquímetros, yo insisto, eso va a ser una locura. Ver estacionamientos, espacios donde acoger a esa cantidad de gente, puede ser el estacionamiento del centro de convenciones, pero aunque ahora está vacío, yo creo que no sé si cuente con la capacidad para poder albergar todo lo que se viene, ¿no? Hay veces que el estacionamiento que está atrás por donde ahora haces los trámites de tu pasaporte. Claro, está lleno ahí Ya está en lleno y la solamente hacer los 12 trámites. Sur, la 12 Sur, ¿no? Exacto, sí, ya está lleno. Está Llegas lleno. y ya antes encontrabas lugar sin tema, pero hoy ya puedes subir todo el estacionamiento y tocarte hasta arriba porque vas a tramitar tu pasaporte. Entonces, viendo la capacidad de esas dependencias que no se compara con la SEP federal, yo no sé si han visualizado esas cosas o nada más se les ocurrió para, como bien dices, quedar bien y tenerlo en un lugar bonito, que sea un capricho a lo mejor de alguien que esté ahí, no lo sé. Como una oficina de protocolo, ¿no? De decir, aquí está la Secretaría de Educación Pública y el despacho, pero no despachan acá, van a seguir despachando ya y todo va a ser puro cuento. Sí, ¿Traerá algún beneficio en la plusvalía de los inmuebles, de los edificios que estén en la zona, Karen Sánchez? pues yo creo que sí, por lo menos en unas 3 cuadras a la redonda, generará también que tanto el alcalde como el gobernador quieran implementar y mejorar esa vivienda. Ahora con la paleta de colores que bien dices, todos estarán uniformadas y bien pintadas y pasará un poco como lo que pasó cuando hicieron el teleférico, que en la parte que cruza el teleférico pusieron muy bonitas todas las azoteas y invirtieron para que cuando tú cruces por ahí veas que eso está bien hecho. Entonces supongo que toda esta zona que detone alrededor de la secretaría, pues intentarán mejorar. Obviamente la plusvalía de las casonas que están por ahí subirá. Y bueno, pues ojalá que los proyectos que se tengan para ese boom que se va a dar con la secretaría, pues se permee un poco más hacia el resto del centro histórico, porque nuestro cuadrante declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad es bastante grande. Entonces, Sí. aprovechar que hoy por hoy nos dan este diamante en bruto, que es la secretaría de ahí, en esa parte, para que podamos concretar otro tipo de proyectos inmobiliarios interesantes y que realmente no pierdan esa fuerza, porque ¿qué pasa? Si no es exitoso la apertura de la secretaría en esa zona y se va, pues todo lo que se pensó para detonar el área, pues se va a volver a caer y se va a volver a perder y los millones de pesos que se puedan invertir, pues van a quedar en nada otra vez, ¿no? O sea, si ya llevamos cierta dinámica en recuperar monumentos, casonas, etcétera, y queremos impulsar
que el centro histórico siga vivo, pues no esperar a que se den proyectos tan grandes para hacerlo y poco a poco irlos motivando para que se siga promoviendo la vivienda en el centro histórico, que es lo único que para mí, a mi parecer, es lo que va a hacer que no muera el centro. El centro histórico. Pensaba yo si para poner un negocio, un restaurante, una taquería, te piden en el ayuntamiento el número de cajones mínimo en función de las mesas que tengas, ¿cuántos cajones le pedirán a las oficinas de la SEP para darles el permiso, alineamiento, número oficial, todas estas cosas? ¿O se las van a pasar por...? Pues en teoría debe tener, de acuerdo a los metros cuadrados, Sí, y una cantidad determinada de espacios para estacionamiento, y en caso de que el inmueble no lo cuente, deben de tener un convenio con un estacionamiento para poderlo solventar, si no, sus permisos no aplicarían. Obviamente, pues bueno, en este caso son dependencias públicas que sí, seguramente pero son los cierto, primeros que tendrían pero que poner el ejemplo, ¿no? claro, claro, no deberían ser, pero bueno, ojalá sí lo piensen muy bien. Está bien. ¿Qué más? ¿Algún comentario más, Karen Sánchez? Pues no, ninguno. Vamos a ver qué tal se va dando el día a día con la apertura de la secretaría. Digo, yo soy fan del centro histórico, me encanta caminarlo, mi oficina está en el centro Claro. histórico y muchos me preguntan, pero ¿por qué sigues ahí si es un lío entrar? Le digo, pues yo toda la vida he estado y a mí o ya me acostumbré o nunca me ha costado trabajo. Digo, Así hay es. manifestaciones a veces que te van cerrando. Otra cosa, las manifestaciones, si va a estar aquí la SEP federal, bueno, no me quiero imaginar una manifestación de ese calibre, pero De bueno, los sindicatos, vamos, no, 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 no. y maestros, En bueno, el bueno, centro, bueno, en el centro. Está bien. centro, bueno, estar Ah, más bueno, contentos con muchas visitas. claro. Muy bien. Pues muchas gracias, te lo agradezco, como siempre. No, hombre, gracias a Gracias ti, a Bolsa gracias por el Inmobiliaria espacio. Puebla. Muchas gracias, Karen Sánchez. Que Buenos estén días. muy bien. Buenos Hasta días. luego, bye.